¿Te apasiona la construcción sostenible y el cuidado del medio ambiente? En nuestro próximo episodio exploraremos el fascinante mundo de la evaluación del impacto ambiental en el diseño de estructuras sostenibles. Descubre cómo se aplican estas prácticas para minimizar el impacto ambiental de las construcciones, cuáles son las consecuencias del impacto ambiental de las estructuras, qué herramientas y métodos se utilizan para evaluar el impacto. Acompáñanos mientras desvelamos los secretos de la construcción responsable con nuestro experto invitado. Empezamos. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Hablando de Estructuras, un programa educativo sobre los fundamentos, avances y desafíos en el campo de la ingeniería estructural. Con vosotros, el encargado de guiarnos en este apasionante viaje de conocimiento, Arturo Silva. Muy buenas a todas y a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Arturo Silva, soy doctor en Ingeniería Naval y Oceánica y profesor de Cálculo de Estructuras en la Universidad Politécnica de Madrid. En este podcast quiero que tengamos apasionantes conversaciones didácticas en el mundo de las estructuras, incluso si no tienes conocimientos previos sobre el tema. Exploraremos todas las estructuras existentes y los principios detrás de su diseño, construcción y mantenimiento, subiéndonos a las primeras construcciones prehistóricas y los rascacielos más altos de hoy en día, pasando por puentes colosales, embarcándonos en los buques más grandes y las plataformas offshore más innovadoras del mundo, volando en los aviones Airbus y Boeing, aguantaremos juntos el peso de agua de millones de litros que son capaces de sostener las presas, nos montaremos en los loopings de la montaña rusa más vertiginosa del mundo, aceleraremos en un Fórmula 1, cruzaremos los túneles más largos y muchas cosas más. Todo ello acompañado por expertos y expertas que compartirán sus conocimientos y experiencias. Quédate con nosotros que empezamos ya. En el capítulo de hoy tenemos a Eugenio Molina Navarro, licenciado y doctor en Ciencias Ambientales, es profesor titular en la Universidad de Alcalá en el área de Geodinámica Externa del Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente. Un lujo y un honor tenerlo con nosotros, Eugenio. Buenos días, Eugenio. Hola, buenos días. ¿Qué tal todo? Pues muy bien, aquí deseando de charlar contigo para hablar de este tema que creo que es tan importante, ¿no? Sí. Bueno, pues en el capítulo de hoy venimos hablando desde hace ya algún tiempo sobre las estructuras, sobre el diseño de estructuras y no podemos ser ajenos a algo tan importante como que esa estructura va a estar ubicada en un medio ambiente, ¿no? Y entonces muchas veces desde un punto de vista del diseño estructural pasamos por alto ese aspecto. Y hoy pues no quiero que pase por alto y entonces vamos a intentar un poco pues desgranar un poco ese aspecto tan importante. Entonces, bueno, si te parece voy a empezar fuerte. ¿Qué es la evaluación de impacto ambiental y cómo la podemos definir? Bueno, pues fíjate, es una pregunta que dentro de lo sencillo es compleja porque es una asignatura entera para mí la respuesta a esa pregunta. Pero bueno, dicho de una manera breve, la evaluación de impacto ambiental pues es un procedimiento técnico-administrativo que sirve para analizar los posibles impactos que un proyecto, un plan o un programa tiene sobre el medio ambiente y también para proponer medidas para mitigarlos y elaborar un plan de vigilancia y seguimiento que garantice que esas medidas se cumplen. La verdad es que hacemos una distinción, que es que cuando hablamos de evaluación de impacto ambiental nos dirigimos a proyectos, que creo que es lo que vamos a hablar hoy más concretamente, pero luego también está la evaluación ambiental estratégica, que hace más referencia a planes y programas. Así un poquito en resumen, esa sería la definición. ¿Qué causas y consecuencias tiene esa evaluación de impacto ambiental? O bueno, digamos que cuando nos disponemos a poner una determinada estructura en un determinado medio ambiente, bien puede ser un túnel, un puente, un edificio, ¿qué factores o qué causas y consecuencias se tienen en cuenta? Pues fíjate, de entrada habría que ver si esa estructura está dentro de los
de las casuísticas que incluye la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, entre las que sería necesaria abordar este procedimiento, ¿no? Entonces, claro, las estructuras son algo muy transversal, pueden estar en los proyectos que hay en casi todos los anexos de la ley, pero un poquito más pues en el grupo 6, que son proyectos e infraestructuras que incluyen autovías, ferrocarriles, aeropuertos, etcétera, pero también podrían estar bajo los supuestos de instalaciones industriales, instalaciones mineras, instalaciones hidráulicas. Entonces, una vez sabemos que esta estructura en cuestión tiene que someterse a evaluación de impacto ambiental, pues la verdad es que los impactos ambientales de las estructuras pues también son muy variados por lo mismo, porque son algo casi ubicuo, ¿no? Entonces, partiendo del impacto de ocupación del territorio mismamente y, pues, por ejemplo, la consecuente eliminación de vegetación que pudiera haber en ese territorio, las alteraciones en la topografía, la destrucción del suelo, la extracción de material mineral necesario para construir esa estructura, la creación de vertederos y muchos más, ¿no? La contaminación de las aguas podría seguir porque afecta a muchos factores ambientales. ¿Qué herramientas o métodos tenéis para poder llevar a cabo esa evaluación? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es saber cuáles son los factores ambientales que podrían verse afectados, y para ello pues hay que hacer el estudio de impacto ambiental, que es el documento que rige mayormente todo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Y dentro de ese estudio de impacto ambiental es particularmente importante el apartado que se denomina inventario ambiental, que es reconocer todos los elementos ambientales del territorio que podrían verse afectados por las acciones del proyecto. Esto es muy importante porque hay que hacerlo bien teniendo en cuenta la realidad concreta y caracterizando cuáles son los elementos ambientales que son más relevantes. Para que un elemento ambiental se considere relevante, se tienen que cumplir dos cosas. La primera, que sea importante por sí mismo, y la segunda, que se vea afectado por el proyecto. Solo si se cumplen estas dos cosas se considera elemento ambiental relevante y entonces hay que tomarlo en consideración, ¿no? Y ¿cuáles son los elementos ambientales? Pues la Directiva Europea de Evaluación de Impacto Ambiental ya nos da una pista, nos habla de población y salud humana, de biodiversidad, de espacios protegidos, de tierra, suelo, agua y aire, de bienes, de patrimonio, de paisaje y de las interacciones entre todos ellos. Luego esto está todavía más detallado en nuestra Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. Pero como te decía, sobre todo es muy importante que el elemento ambiental sea relevante. A veces, pues por ejemplo, en un caso de estudio que nosotros trabajamos con nuestros estudiantes, en el apartado de fauna del inventario ambiental se dedica mucho espacio a la avutarda para luego decir que el proyecto en cuestión, que en este caso es un vertedero, no va a afectar a la avutarda porque la avutarda no vive aquí. Entonces no lo incluyas, porque si no se va a ver afectado no tiene sentido. No me estás poniendo una avutarda para quedar bien porque es un ave protegida, pero luego no se va a ver afectada, o porque lo has copiado de otro estudio de impacto ambiental y no te has molestado ni en ver si realmente aquí hay avutarda o no hay avutarda, ¿no? Entonces, estas cosas son las que hay que hacer bien. Y bueno, me preguntabas qué se tiene en cuenta, ¿no? Pues este sería el primer paso, que es ver qué factores ambientales son los afectados en nuestro territorio. Luego ya habría que valorar los impactos sobre esos factores, pero eso ya es otra cuestión más compleja. Luego que también te puedo contar un poco más, pero no quiero monopolizar la conversación. No, o sea, estamos para que nos ilumines. Bueno, pues luego ya, una vez, normalmente lo que se hace es un árbol de factores ambientales que además se valoran para dar prioridad a aquellos que son más importantes, y un árbol de acciones del proyecto. Se cruzan y
se ve qué acciones tienen efecto sobre qué factores. Esa es la manera más sencilla de identificar impactos ambientales, ¿no? En realidad es hacer lo que se llama una matriz causa-efecto, que en evaluación de impacto ambiental también llamamos matriz de Leopold, porque un investigador americano que se llamaba Luna Leopold, fue el primero que hizo este tipo de trabajo allá por mediados del siglo pasado ya, y se hizo por primera vez en Estados Unidos para una mina de fosfatos y bueno, pues es el método primordial que predomina hasta ahora. Se cruzan acciones del proyecto con los factores ambientales del territorio, donde hay una coincidencia es que va a haber un impacto ambiental. Y luego esos impactos hay que valorarlos porque es muy importante. Nuestra ley dice que hay que centrarse en los impactos ambientales que sean significativos, no en todos, porque si no, las evaluaciones de impacto ambiental estarían sobredimensionadísimas y serían inabordables. Entonces, para valorar los impactos hay distintos métodos. El más simple sería el que se llama técnicamente el simple enjuiciamiento, que es en base a las definiciones que da la ley de cómo hay que clasificar los impactos, que se deben clasificar en compatibles, moderados, severos o críticos, y la ley define qué es cada uno de estos, pues de manera subjetiva, porque es subjetivo, pero nunca arbitrario, o sea, con criterio técnico y científico, se pueden clasificar los impactos en estas 4 categorías. Pero también hay metodologías para hacerlo de una manera más solvente, vamos a decir. Y básicamente, pues, se dividen en 2, que son la valoración cualitativa, que se puntúan las distintas características de los impactos, pues la persistencia, la capacidad de recuperación, la periodicidad, la extensión, etcétera. Y hay diferentes métodos en los que se dan números para tener un valor de final, que en este caso es la importancia del impacto, o también hay métodos cuantitativos que utilizan índices o indicadores. Por ejemplo, si el impacto fuese la contaminación por mercurio de una masa de agua, pues la concentración de mercurio sería el indicador, ¿no? Y entonces esta valoración es cualitativa y el resultado de la valoración se llama magnitud. A veces se pueden hacer las dos, pero a veces no, porque no tienes indicadores numéricos para medir un impacto. Por ejemplo, cuando hablamos de impacto visual, pues no hay un indicador numérico, se utilizan escalas de percepción. O, por ejemplo, otro impacto podrían ser los malos olores, pues ahí tampoco hay indicadores numéricos, también se utilizan escalas perceptivas. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Pues ninguna es mejor ni ninguna es peor. En España, por ejemplo, la ley hace mucho hincapié en la valoración cuantitativa. Sin embargo, en otros países europeos se prioriza la cualitativa porque luego es más fácil comparar impactos entre unos proyectos y otros. Así que nosotros en clase enseñamos todo a nuestros estudiantes y en una optativa de casos prácticos que tenemos en cuarto, pues la verdad es que aplicamos la cualitativa porque es algo más sencilla y al final tampoco hay mucho tiempo cuando uno tiene que hacer un estudio de impacto ambiental y lo importante es hacerlo bien. Luego, una cosa que a mí me viene a la cabeza, siendo profano de la materia, pero teniéndote aquí creo que es interesante, esa evaluación del impacto ambiental, por ejemplo, de una determinada edificación, puente, bueno, cualquier construcción, ¿se diferencia, por ejemplo, durante su vida útil o en la etapa constructiva? ¿Qué diferencia hay entre mientras se está construyendo o una vez que ya está construida? Sí, pues mira, esta pregunta que has hecho es muy importante porque efectivamente la ley, siempre hago referencia a la ley porque es el manual de referencia, valga la redundancia, pero bueno, todos los libros de evaluación de impacto ambiental y todas las metodologías explican que hay que evaluar los impactos
en las 3 fases de cualquier proyecto, que son la fase obra o la fase de construcción, la fase de explotación y, muy importante, también la fase de abandono, que es lo que se suele olvidar siempre. Cuando se acaba la vida útil del proyecto, pues ahí también hay que valorar los impactos, proponer medidas y continuar con la vigilancia y seguimiento. Y es un poco la fase de abandono, es un poco nuestra asignatura pendiente. Cuando tú miras manuales para hacer un estudio de impacto ambiental, hay muchísimos ejemplos para la fase obra y para la fase de explotación, sobre todo para la fase obra porque es una fase más o menos común a todos los tipos de proyectos. Pero para la fase de abandono, pues estamos regular, hay que mejorar. Ujú. De hecho, incluso la propia ley en algunos apartados se olvida de la fase de abandono. Dentro de las evaluaciones de ese impacto ambiental, ¿hay algún tipo de escala en el que digamos, no sé, este tipo de edificación es donde se produce más impacto ambiental, hay que tener ciertos cuidados con este tipo de edificación? No sé si hay una clasificación no oficial, pero bueno, digamos que se sepa que determinadas construcciones generan un mayor impacto. Pues fíjate, de hecho ya hay una clasificación, si lo queremos llamar así en la ley, porque tenemos 2 tipos de evaluación de impacto ambiental, la ordinaria y la simplificada. Dependiendo de la magnitud del proyecto, los proyectos que están en la lista del anexo 1 se tienen que someter a evaluación de impacto ambiental ordinaria y los que están en la lista del anexo 2 a evaluación de impacto ambiental simplificada, que es, como su propio nombre indica, es una evaluación de impacto ambiental con menos trámites, más corta en el tiempo y bueno, pues que en su momento no existe en todos los países de la Unión Europea y en España en su momento fue bastante criticada por algunos sectores porque se entendía que haciéndolo tan rápido las cosas no se iban a hacer bien. Pero luego ya dentro de un proyecto en sí, pues quien tiene que decidir en qué debe poner más hincapié a la hora de hacer el estudio de impacto ambiental y de valorar los impactos debe ser el promotor de la obra. Y para eso debe hacer bien el estudio viendo qué componentes del proyecto son los mayores causantes de impacto. En este sentido, puede ayudar que el promotor opte por acudir a la fase potestativa de la evaluación de impacto ambiental, que es una fase voluntaria en la que puede pedir al órgano ambiental, que es la administración competente en la materia, pues dependiendo de si el proyecto es de índole nacional o autonómica, será el Ministerio de Medio Ambiente o la Consejería de Medio Ambiente correspondiente, puede pedir acudir a una fase de consultas previas, que es consultar a administraciones implicadas, pues por ejemplo, a la Confederación Hidrográfica o a la Dirección General de Medio Natural o lo que sea, que le ayuden a decidir cuáles serían los aspectos más importantes a incluir en su evaluación de impacto ambiental. Uh-huh. Y luego nos has hablado de una asignatura que impartes o que impartís, una optativa de casos prácticos. Uh-huh. ¿Nos podrías hablar de algún caso práctico para ponerle un poco de nombre y apellidos? Por ejemplo, algún tipo de construcción donde, bueno, pues tú explicas a tus alumnos y a tus alumnas estos ejemplos de evaluaciones de impacto ambiental. Fíjate, aunque no está muy relacionado con la materia en la que tú trabajas, en esta asignatura nos estamos centrando sobre todo, bueno, en realidad llevamos, este año próximo va a ser el segundo porque es una asignatura nueva, hemos cambiado el plan de estudios de ambientales justo hace un año ahora para intentar incorporar un poco de novedad, sobre todo en cuarto, en las optativas, ¿no? Y hacer unas optativas que respondan un poco a la realidad del medio ambiente actual, porque el plan en ese sentido estaba un pelín obsoleto. Y precisamente por eso
esta optativa nos estamos centrando utilizamos como casos prácticos las instalaciones energéticas y más en concreto nos centramos en el caso práctico que trabajamos es la construcción de un parque solar fotovoltaico porque pues ahora es la punta de lanza en nuestro país, ¿no? Hay proyectos de parques solares fotovoltaicos por todas partes y hay trabajo en ese sentido para los ambientólogos que tienen que abordar. Pero en otras asignaturas o en la asignatura obligatoria que impartimos en tercero, yo les pongo como ejemplo de una estructura más parecida a las que tú trabajas, con las que tú trabajas, el puente de Forth Replacement, que está en Edimburgo, porque en muchos manuales de evaluación de impacto ambiental lo ponen como ejemplo de estructura en la que la evaluación de impacto ambiental se hizo muy bien, hubo alternativas de varias, hasta, si no recuerdo mal, hasta 4 alternativas de diseño diferente y la documentación está accesible, que no siempre es el caso, y bueno, pues podría ser un ejemplo bastante bueno. Y luego en España, por ejemplo, antes de la crisis de 2008, y esto lo cuento porque fue el tema de mi tesis doctoral también, hubo una iniciativa muy novedosa en nuestro país que fue la construcción de diques de cola en los embalses, que son pequeñas presas, pequeños azudes que se ponen en el sector de cola de grandes embalses, o bien ya construidos o bien que estaban por construir, como medida mitigadora de los impactos que supone la oscilación del nivel del agua en los grandes embalses. De modo que haciendo un dique de cola puedes garantizar que al menos un sector de cola pequeñito en cada embalse pueda siempre tener más o menos una lámina de agua constante, de modo que sirva ambas cosas como regenerador ambiental e hidrológico y también para el disfrute de la población, ¿no? Para el aprovechamiento socioeconómico. Los primeros se pusieron en los años 90 en el embalse de Orellana y en algún embalse más, pero solamente con fin ambiental, no también con esa dualidad socioeconómica, pero a principios de los 2000 hubo muchísimos proyectos en muchísimos embalses de España, pero al final se acabaron construyendo muy pocos porque cuando estaban en proyecto llegó la crisis de 2008, todos los proyectos, muchos proyectos se quedaron inconclusos y luego nunca se retomaron. Afortunadamente hubo varios que sí se terminaron, entre ellos está el dique de cola de Pareja en el embalse de Entrepeñas en Guadalajara, que ha dado lugar a un azud que, bueno, tiene también sus cosas porque el diseño no fue todo lo bueno que debería haber sido, pero bueno, ahí está generando una lámina de agua casi constante, pues que ha dado mucha vida en el entorno local. Y luego una pregunta, claro, has hablado precisamente sobre el tema del puente al que has hecho referencia, que bueno, que había diferentes alternativas en función de cómo podía diseñarse y eso. ¿Hay algún caso en el que esa evaluación haya salido negativa y se haya desechado esa construcción o ese diseño de la estructura? Sí, pues hay muchos ejemplos, ¿no? Pero pues te puedo contar así 2 paradigmáticos del centro de España que les contamos a nuestros estudiantes. Ay, va, perdón. Nada, no te preocupes. A nuestros estudiantes. Uno es bueno, de hecho más, pero por ejemplo, uno es un embalse, una presa que se iba a hacer en el río Eresma, en la cuenca del Duero, pues al otro lado de la sierra de Guadarrama, ¿no? Y bueno, pues se proponía un embalse relativamente grande en una zona relativamente plana,
con lo cual iba a ocupar muchísima superficie, entre ellos pues varios espacios naturales protegidos, y finalmente la evaluación, hubo muchísimas alegaciones a ese proyecto y finalmente la evaluación de impacto ambiental fue negativa. Otro ejemplo, por ejemplo, fue la construcción de la autovía Cuenca-Teruel, ¿de acuerdo? Porque pues ahí también la evaluación de impacto ambiental terminó siendo negativa, fundamentalmente por atravesar una zona Red Natura 2000. Pero, por supuesto, hay muchos otros, aunque en mi opinión, y esto ya casi es más una opinión, debería haber más, porque el problema es que muchas evaluaciones de impacto ambiental no se hacen bien, por varias razones. No sé si es una pregunta que iba a venir más adelante, pero ahí lo dejo. Sí, sí. Y luego, bueno, has hecho referencia, yo creo que a lo largo, prácticamente desde el principio, pero digamos que cuando se hace esa evaluación de impacto ambiental, se tiene en cuenta, como no puede ser de otra forma, ese área donde se va a hacer. Y hay áreas que son más sensibles que otras, ¿no? Eso, hay también una clasificación o en función, o sea, por ejemplo, nosotros los navales hay una zona, en la zona de, bueno, pues de navegabilidad, que se llama una zona ECA o zona seca, que es Emission Control Area, o Sulfur Emission Control Area, que digamos que si va a operar el buque por esa zona, se vuelven mucho más exigentes a ese control de emisiones. En otros ámbitos también hay ese tipo de diferencia de áreas. Por ejemplo, este área es mucho más sensible, con lo cual a la hora de hacer ese impacto ambiental somos mucho más estrictos, pedimos mucho más cosas. ¿Eso puede ser? Hay varias consideraciones. Por ejemplo, la más importante son los espacios Red Natura 2000, para los que en la ley hay muchísimas excepciones, ¿no? Y además con constantes menciones a la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Y la ley es muy tajante. Si un espacio Red Natura 2000 ve su integridad amenazada, el promotor tiene que justificar documentalmente la inexistencia de otras alternativas de ubicación y la concurrencia de razones de imperioso interés público y de primer orden, si no, la obra no se puede llevar a cabo. Es decir, solo puedes hacer una obra en un espacio Red Natura 2000 si realmente no tienes otra alternativa de ubicación. Si aún así el proyecto se llevase adelante, se deben identificar los espacios afectados, las especies, los hábitats, su estado de conservación, su objetivo de conservación, y se deben proponer medidas con el objetivo final de evitar el deterioro neto de ese espacio. Es decir, que el conjunto de variables que allí cohabitan de manera neta no se vean afectadas. O sea, que la ley sí es muy exigente en este aspecto y en muchas ocasiones no solo los espacios Red Natura 2000, sino todos los espacios protegidos deben priorizarse. El ejemplo con el que trabajamos en la asignatura obligatoria, que es pues un vertedero, como creo que te decía antes, también la evaluación de impacto ambiental fue negativa y la principal razón fue la presencia de águila imperial en la zona por ser una especie en peligro de extinción, ni siquiera vulnerable o es que está en peligro de extinción. Y aunque realmente ahí yo creo que la administración se agarró un poco a un clavo ardiendo para declarar la evaluación de impacto ambiental negativa de manera rápida, utilizando como pretexto el águila, que sí, que está muy bien, pero hubiera habido otras muchas razones si hubieran hecho todo el análisis técnico del expediente bien, no solamente el águila. Y otra cuestión muy importante a tener en cuenta en la evaluación de impacto ambiental y que se menciona varias veces es el dominio público hidráulico. Se tienen que proteger y preservar los cauces
en la mayor medida de lo posible para no alterar el régimen hidrológico natural. Y eso quizás sería más parecido al ejemplo que me comentabas tú de navales. Cuando se va a afectar el dominio público hidráulico, pues las medidas tienen que ser mucho más exigentes. Una pregunta que, bueno, yo creo que cae por su propio peso, pero bueno, ¿qué beneficios económicos y sociales hay cuando se diseñan estructuras con conciencia ambiental? Pues estoy de acuerdo con la autorreflexión que has hecho, porque la pregunta yo creo que se responde por sí sola y más últimamente, ¿no? Los principales retos ambientales de la sociedad ahora son retos ambientales. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la falta de agua en nuestro país, el exceso en otros, pero en nuestro caso la disponibilidad de agua de buena calidad. Y todas estas cosas se tienen en cuenta cuando se hacen bien las evaluaciones de impacto ambiental. Es totalmente necesario tener en cuenta el medio ambiente en la toma de decisiones, no solo en evaluación de impacto ambiental, sino en cualquier procedimiento técnico-administrativo. Y poco a poco yo creo que se va comprendiendo. Lamentablemente yo creo que la pandemia también nos ha ayudado a poner un poco más en valor la necesidad de conservar un medio ambiente saludable. Y además es que tiene muchos beneficios añadidos, entre otros, pues la generación de empleo. Nosotros ahora estamos en un momento fenomenal en ambientales porque la carrera ahora mismo tiene 100% de empleabilidad. Los chicos salen y enseguida encuentran trabajo y bueno, de hecho ahora incluso digamos que estamos yendo hacia el otro extremo, que a veces como saben que van a encontrar trabajo, pues las ofertas son de dudosa calidad, ¿no? Entonces yo ahora a los chicos les digo, bueno, tenéis que pensarlo bien porque trabajo vais a tener ahora, entonces no cojáis cualquier cosa. Y luego, por terminar, ¿qué avances o tendencias futuras ves en las técnicas de evaluación de impacto ambiental? ¿Hacia dónde vamos? ¿O dónde estamos y hacia dónde vamos? Pues fíjate, yo creo que la evaluación de impacto ambiental en nuestro país, yo creo que en general, pero en nuestro país sobre todo, tiene 3 asignaturas pendientes. La primera es la calidad de los estudios de impacto ambiental. Aunque se lleva haciendo evaluación de impacto ambiental en España desde finales de los 80, todavía los estudios de impacto, y existe la carrera de ambientales desde hace 30 años, todavía los estudios de impacto ambiental son de una calidad, vamos a decir, mediocre en la mayoría de los casos. Porque, como tú bien has dicho en la presentación, esto es pues, como un trámite que hay que pasar, ¿no? Y no se le da la importancia que tiene. Entonces, se hacen deprisa y corriendo, mal, se copian a veces de otros estudios similares con datos de otra área sin comprobar que eso realmente también está en el área de tu proyecto, a veces incluso con los números mal. Y entonces, si el estudio de impacto ambiental está mal, la valoración de los impactos y la evaluación que se va a hacer va a estar mal. Después, la segunda asignatura pendiente sería que la administración hagan mejor la fase de evaluación del análisis técnico del expediente. Porque precisamente, a pesar de que los estudios de impacto ambiental estén mal, cuelan. ¿Por qué? Porque no sé si es por falta de medios, por falta de tiempo, porque los plazos son muy encorsetados en la ley, y las administraciones públicas tienen pues un tocho de procedimientos por resolver en un plazo limitado y no los pueden ver con el rigor que se necesita, pues pasan el filtro muchos estudios que no deberían pasarlo porque no están bien hechos. Y entonces esa fase pues hay que mejorarla. Yo creo que ahí el Ministerio y las consejerías de Medio Ambiente tienen que dar una vuelta y pensar por qué no se están haciendo del todo bien las cosas.
Y por último, y lo más importante, en mi opinión, es que la fase de información pública, que es una fase muy importante y obligatoria según nuestra legislación europea, porque el público tiene que participar de las decisiones ambientales, la fase de información pública no se hace todo lo bien que se debería. La ley dice claramente que el periodo de alegaciones se tiene que publicar en el BOE, en la sede electrónica de la administración correspondiente y darle difusión por todos los medios posibles. Bueno, pues esta coletilla no se cumple. Normalmente aparece en el BOE y ya está. Entonces, claro, ¿quién de nosotros está todos los días mirando el BOE a ver si hay un proceso de información pública en el que yo me apetezca alegar? Claro. Nadie. Nadie. Y esto es incomprensible en plena era de las redes sociales. Entonces, muchas veces no se promociona porque no se quieren recibir alegaciones, es la realidad, porque además más alegaciones es más trabajo y más cosas a tener en cuenta. Otra cosa que dice la ley es que se debe informar e invitar a participar a las personas interesadas. ¿Y qué define la ley como personas interesadas? Las personas interesadas son todas aquellas personas jurídicas o físicas que desarrollen su actividad en el territorio o en sus fines declarados esté la protección del medio ambiente y lleven constituidas al menos 2 años, creo que es el requisito según la ley. Pues bien, no siempre se identifican correctamente a las personas interesadas y se les informa. Normalmente, por ejemplo, se informa a las grandes organizaciones ecologistas, pero no se informa a asociaciones locales. Te pongo un ejemplo. En el ejemplo del vertedero que trabajamos en las prácticas, por el ámbito donde se iba a construir el vertedero pasa una vía ciclista, ¿no? Entonces, el club ciclista del pueblo donde está ubicado en el vertedero automáticamente es persona interesada porque desarrolla sus actividades en la zona y no se les avisó, y como a ellos, a mucha gente, ¿no? Entonces, estas 3 cosas son las asignaturas pendientes. Y desde el punto de vista técnico, en lo que es el desarrollo de los estudios, lo que va ganando cada vez más importancia son los medios informáticos, ¿no? Las simulaciones, sobre todo para impactos relativos como pues el cambio climático o cómo va a evolucionar pues la pérdida de suelo, o incluso ya hay modelos de simulación incluso para simular cómo serían el choque de las aves en aerogeneradores, ¿no? Desde el punto de vista técnico, la informática está ganando un papel muy importante y, como seguramente te puedes imaginar, ahora mismo yo creo que con la inteligencia artificial se abre otro conjunto enorme de posibilidades que yo creo que nos va a desbordar. Bueno, pues en el capítulo de hoy hemos visto, de forma muy, muy visual lo que es una evaluación de impacto ambiental, cómo nos condiciona y cómo de alguna manera nos influye en nuestro diseño, en nuestro diseño estructural. Hemos visto, pues bueno, las causas y las consecuencias que derivan de ello, un poco las herramientas y los métodos que existen para poder hacer estos impactos ambientales. Hemos visto algunos casos prácticos que hay en la realidad. Hemos visto, evidentemente, qué beneficios económicos y sociales hay de estas evaluaciones. Y bueno, una pequeña diferencia, bueno, pues a lo largo de esa construcción, vida útil y finalmente el desmantelamiento de la estructura, pues qué tipo de herramientas podemos practicar. Y bueno, hemos terminado con los avances o las tendencias futuras que nos van a llevar a día de hoy y en el futuro a esa implementación del impacto ambiental. Nada, darte las gracias, Eugenio, por tu tiempo. Yo he aprendido un montón, estoy seguro que los que nos están escuchando también. Me alegro. No sé si quieres comentar algo más. Bueno, nada más darte las gracias a ti por invitarme. Yo creo que una de las herramientas que permiten que las cosas se hagan bien en el futuro es crear conciencia de ello y pues invitándome aquí a participar y si alguien
cuando alguien nos escuche, pues espero que se dé cuenta que es importante hacer bien las evaluaciones de impacto ambiental porque, bueno, pues nuestro futuro depende de ello, al fin y al cabo. Pues muchas gracias. Muy bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. El podcast que estás escuchando se llama Hablando de Estructuras. Te invito a que te suscribas en Spotify, donde estarás al día de antiguos y futuros capítulos. También te invito a que me sigas en Instagram con el nombre de Ingesofía, donde complemento estos conceptos que acabas de escuchar con descripción gráfica detallada también en YouTube. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.